todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar mac and cheese o macarrones con queso, una receta que es muy típica de Estados Unidos, aunque yo hoy os voy a enseñar mi versión, el estilo de Mary de los macarrones con queso, que queda súper cremosa y además riquísima, así que si queréis prepararla tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! El primer paso será cocer la pasta. Yo voy a utilizar coditos, que es la pasta más típica que se suele usar para esta preparación, pero vosotros podéis usar la que más os guste, macarrones, espaguetis o lo que queráis. Para ello ponemos un cazo con abundante agua a fuego medio alto y una vez que comience a hervir le añadimos un poquito de sal y una taza o 140 gramos de pasta, que en mi caso son coditos. Lo iremos moviendo de vez en cuando para evitar que la pasta se pegue en el fondo y dejaremos que se cueza el tiempo que indique el fabricante. Mientras la pasta se cuece, en una sartén vamos a ir preparando la salsa, así que ponemos una cucharada bien llena de mantequilla, ponemos la sartén a fuego medio y vamos a esperar a que la mantequilla se derrita. A continuación le vamos a añadir una cucharada de harina de trigo. Como podéis ver, también estaba bien llenita, igual que la mantequilla. Vamos a ir moviéndolo constantemente durante aproximadamente unos 2 minutitos para que la mantequilla se tueste. Tras esto, como podéis ver, la harina ya tiene un color tostadito. Así que ahora le vamos a añadir una taza o 250 mililitros de leche. Yo la he calentado en el microondas unos 30 segundos para que esté tibia. Lo mezclamos todo bien para evitar que salgan grumos. A continuación le añadimos sal al gusto, un poquito de pimienta molida y un poquito de nuez moscada. Y ya lo seguiremos moviendo con ayuda de unas varillas hasta que la bechamel empiece a espesar. Como podéis ver, ya ha empezado a espesar, así que ahora apagamos el fuego. Le añadimos 120 gramos de queso, que en mi caso es cheddar y además es el más típico para esta pasta. Y lo mezclamos todo bien para que el quesito se vaya derritiendo. De manera opcional le podemos añadir un poquito de pimentón dulce para darle más sabor y color a nuestra salsa. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo está quedando esto? Mira, mira, mira qué consistencia tiene. ¡Uy, esto está perfecto! ¡Listo! De esta manera tan sencilla ya tenemos preparada nuestra salsita para los mac and cheese. Mientras que hacíamos la salsa, la pasta ya se ha terminado de cocer. En total yo la he dejado 8 minutos y ahora la podemos poner en un escurridor o un colador para quitarle el exceso de agua. A continuación, como ya tenemos la salsa lista y la pasta cocida, viene la mejor parte: mezclar ambas preparaciones. A ver. Uy, la pasta se ha quedado un poquito pegada al colador. ¡Venga, vamos, hijas! Ya he conseguido sacar todos los macarrones prisioneros y ahora sí viene la mejor parte. Os pongo música ambiental, ¿vale? Mirad, por favor, ¿alguna vez habéis visto unos mac and cheese más cremosos que estos? Atención a cómo ha quedado la salsa. Esto es una auténtica maravilla. La pinta es inmejorable, pero ahora vamos a ver qué tal han quedado de sabor. De verdad, qué salsa más deliciosa, está súper rica y además con esa consistencia tan cremosa que tiene, es que te envuelve el paladar y es que te entran ganas de comerte un platito entero. Así que si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido estos macarrones con queso y si nos estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si lo compartís con vuestros amigos. Un besazo ¡mua! Y hasta la próxima receta. ¡Adiós!